Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que todavía sigue dando de qué hablar porque estamos sumando a los mejores analistas, investigadores, a las mejores personas que están en el país para aportar soluciones a los graves y grandes problemas y pendientes que tenga nuestro país para salir adelante. La idea desde el 6 de febrero del 2023 es hacer de Costa Rica el mejor lugar para vivir y la mejor forma de heredarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos, que es al final de cuentas lo que debería ser nuestro principal propósito, enmendar ahorita el camino y generar una ruta de desarrollo, de bienestar y de plenitud para que ellos puedan estar pues viviendo de la mejor manera posible. El día de hoy estamos iniciando la serie Costa Rica en números, la mayor y más grande radiografía de la economía de Costa Rica, del gobierno y de la sociedad que se ha hecho hasta ahora, 5 capítulos seguidos, 5 horas continuas de gran pues análisis con expertos de primera línea y ya como ven en nuestras pantallas, los que nos están siguiendo por plataforma digital, estamos el día de hoy empezando esta serie con Gerardo Corrales, economista renombrado en nuestro país, gran analista en medios de comunicación nacional e internacional, y que hoy sumamos nuevamente como ya parte de la familia Red Democrática a los análisis que se están haciendo. Gerardo, bienvenido y feliz año. Ajá. Muchas gracias, Jonathan. De igual manera, te deseo un feliz año, muchos éxitos, sobre todo mucha paz en este 2024. Gerardo, cuando hablamos de la economía en Costa Rica, depende en dónde usted se informe, así van a ver los números más bonitos o más elegantemente presentados. Pero la realidad es una y los números no mienten. ¿Cuál es la realidad económica de Costa Rica macroeconómicamente y en el bolsillo de los costarricenses? Bien, a nosotros los economistas nos educan, como los médicos, a hacer diagnósticos de la situación económica de un país. Y para eso le tomamos el pulso a una serie de indicadores que digamos que fuera un cuerpo humano, pues mide el colesterol, los triglicéridos, la presión, todo lo que en economía lo llamamos los grandes macroprecios. En ese sentido, hablamos de la inflación, hablamos de la tasa de interés, hablamos del tipo de cambio, hablamos de la actividad económica, hablamos de la generación de empleo y hablamos del estado de las finanzas públicas, porque son elementos que a nivel de las familias y a nivel de las empresas, con independencia de lo que ellas puedan hacer a nivel individual, esos elementos los van a afectar positiva o negativamente. Como vos decís, parece ser que el diagnóstico hoy o es parcial o hay polémica ¿O es en cuanto, parcializado? o es polémica en cuanto a que si estamos en bonanza económica o, como decía el señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, que es que la gente se está retirando del mercado laboral y no quiere trabajar por el gran buen estado de la economía. ¿Cómo viste esa afirmación, Gerardo? Porque, a ver, de alguna forma él habrá tenido una lógica de establecerlo, pero desde afuera, desde el otro lado de la acera, no parece muy lógico, muy profundo el establecer ese tipo de afirmaciones. Sí, yo no sé si lo habrán sacado de contexto o bajo qué entorno lo dijo, pero me parece una afirmación muy arriesgada, especialmente porque, como vos decías, William Deming, que fue un ingeniero que cambió la forma de producir del Japón, decía, en Dios todos creemos, pero todos los demás traigan datos. Y aquí efectivamente de lo que se trata no es de opiniones, sino es demostrar evidencia. Y precisamente en una conferencia reciente del Banco Central, hablando del mercado laboral, fue evidente que ni el mismo Banco Central, ni el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Poder Ejecutivo están muy claros
del por qué está pasando este fenómeno que ahora vamos a puntualizar Mm. de salida de personas en miles, cientos de miles de personas del mercado laboral. Pero si querés, empecemos con el primer diagnóstico. Me llegó el paciente se llama Costa Rica, y entonces yo lo primero que le voy a medir no es el ritmo cardíaco, sino el ritmo de crecimiento económico. Y para nosotros el crecimiento económico lo medimos en términos reales, para que me entiendan, en términos de volúmenes, cajas de banano, cajas de piña, kilowatt hora, metros cuadrados de construcción. O sea, dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con precios. Y nos interesa la actividad económica, el crecimiento económico, porque entre más crece una economía, más posibilidad hay de oportunidades de empleo y por lo tanto más ingresos, más salarios y la posibilidad de que la gente pueda cubrir más necesidades y que aumente el bienestar colectivo, que es, sigo teniendo yo, el objetivo de cualquiera de los gobiernos con independencia de su ideología, que el bienestar colectivo mejore, que la colectividad mejore. Y ahí, en primer término, el indicador nos da un estado de crecimiento muy bueno. Hay que reconocer que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción real de bienes y servicios en Costa Rica, que se genera anualmente, ha venido creciendo muy bien. Más del 4% en el 2022, un récord del 5% en el 2023 y se espera para el 2024 una tasa de crecimiento del 4.3%. ¿Y cómo decimos que es muy bueno? Bueno, porque lo hacemos comparativo, ¿verdad? Es el famoso benchmark. Comparamos con otros países. Y quizás la mayor comparación es con el mundo. El Banco Mundial acaba de publicar sus perspectivas globales y nos dice que por tercer año consecutivo el mundo va a crecer cada vez menos. Y antes de la pandemia, el mundo venía creciendo al 3.2%. En el 2023, el Banco Mundial nos dice el mundo creció 2.6% y para el 2024 el mundo va a crecer menos, 2.4%. Y si nos comparamos con América Central, la ejecutoria de Costa Rica prácticamente supera al resto de países, salvo para el 2024, que se espera que República Dominicana y que Panamá crezcan más que Costa Rica. Por encima de Honduras, por encima de Nicaragua, interesantemente, a pesar de la popularidad del presidente Bukele, El Salvador sigue llevando el farolito rojo en cuanto a una tasa de crecimiento cercana al 2%. Entonces, ahí, digamos, efectivamente hay un gran logro y como dice el presidente, somos el campeón mundial de los países de la OCDE en cuanto a crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando uno empieza a desagregar ese crecimiento, eh, ante Dios todos somos iguales, pero resulta que en negocios y en crecimiento hay algunos que son más iguales que otros. Y ahí empieza el problema, porque los que son más iguales que otros son los que generan menos empleo. El ritmo de crecimiento mayor lo siguen teniendo las zonas francas. Las zonas francas siguen creciendo a 2 dígitos, siguen siendo el factor dinámico de este país. Y en zonas francas recordemos que tenemos tres actividades. La actividad industrial de fabricación, y ahí destaca definitivamente el POP de insumos médicos. Más bien habría que investigar qué es lo que estamos haciendo para ser tan apetecidos por las compañías productoras de insumos médicos y dentales, para que Costa Rica, comparado con el nivel pre-pandemia, prácticamente hoy se esté duplicando el nivel de producción en este sector. Ahí se generan cerca de 120.000 empleos. Luego tenemos los centros de servicio compartidos, que muchos son servicios profesionales.
la gente que brinda lo que se llama el apoyo detrás del escritorio, actividades de auditoría, control, finanzas, compras, producción, que son muy demandados en el país y es una actividad que crece prácticamente al 10%. Y luego tenemos las actividades de centros de llamadas, mejor dicho, los call centers, donde básicamente ahí hablamos de 1-800, números de servicio de atención a los clientes norteamericanos que llaman para que se les resuelvan problemas con sus artefactos electrodomésticos y la llamada cae a la abuela o cae a Heredia y hay un muchacho joven costarricense en inglés, con un buen inglés, le resuelve el problema. El norteamericano no sabe a dónde está llamando. Simplemente el servicio por temas de costos y por temas de calidad del inglés se está dando desde Costa Rica. Ah, Entre los call centers y los centros de servicios compartidos, ahí se generan más o menos 60.000 empleos más. Quiere decir que las zonas francas nos están generando cerca de 180.000, 190.000 empleos. Gerardo, Y ahí estamos muy bien. sí, estamos muy bien, siempre ha sido el trapito dominguear, lo hemos defendido muchísimo, pero ahora otra vez el eje, el ecosistema de Hacienda, toca la puerta a, veamos cómo están las zonas francas y ajustémoslo porque ocupamos más plata. Y quién mejor que los que están creciendo a ese ritmo. Bueno, eso te ¿Por qué iba a tanta decir. insistencia? No tenemos nada contra Novi en este programa, pero vuelve a salir la figura de Novi, quien nos sorprendió en estos días diciendo que es el momento de empezar a hablar de impuestos para la zona franca. Y claro, a eso le agrego una parte que ahí sí no nos vemos bien, que es la competitividad del país. Así es. La competitividad del país se mide por lo que se llama el tipo de cambio real, que no solamente es el tipo de cambio que vemos publicado en las ventanillas o el tipo de cambio del MONEX, sino que se corrige por los precios relativos de los bienes que compiten con nosotros del exterior con los bienes locales. Ujú. Y si medimos ese índice, resulta que la competitividad de Costa Rica se ha devuelto por la gran apreciación del colón 9 años hacia atrás. O sea, Costa Rica se ha vuelto a los ojos de los compradores extranjeros vis a vis países competidores muy caros. Somos un destino muy caro desde el punto de vista turístico. Somos un destino muy caro desde el punto de vista de las exportaciones. De hecho, me pasaron unos datos de piña, unos datos de banano, unos datos de café, en donde se demuestra cifras del 2008 contra cifras de hoy, que para pagar el salario de un trabajador con cargas sociales, prácticamente se necesita el doble de cajas de banano, cajas de piña o un 30% más de quintales de café de exportación. Porque la mano de obra costarricense, a la hora que tenemos colones, pero que se dividen con un tipo de cambio que ha caído prácticamente un 26%, ante los ojos de una compañía extranjera, la mano de obra costarricense hoy es un 31% más cara en comparación a hace 18 o 12 meses. De hecho, la generación de empleo en zonas francas el último año cayó un 72%. O la inversión en zonas francas nuevas cayó 600 millones de dólares. Entonces, cuidado y si no, con estos anuncios de impuestos, tipo de cambio apreciado, estamos creyendo que somos doña toda y no nos damos cuenta que estamos en un mundo abierto y en un mundo competitivo. Y Así es. esa es quizás una de las grandes debilidades de mi diagnóstico
Y pareciera ser que el Banco Central, su presidente y la Junta Directiva, por el comunicado reciente de ajuste de la tasa de política monetaria, no les interesa el tema de la competitividad, el tema del tipo de cambio apreciado, porque están enfocados en otro gran logro. Hay que reconocerlo, Las es reservas. una verdad. Aparte de las reservas, como lo dice el señor presidente, también somos el campeón mundial en inflación. Somos el único país de la OCDE que tiene inflación negativa, como dicen, es un gula, porque el Banco Central nos ha dicho que sigue una política de metas de inflación y que su rango objetivo es un piso de 2% y un techo del 4%. Y han subido tanto la tasa de interés en colones que han desestimulado tanto la inversión, ¿verdad? Encarecido los costos de financiamiento y han hecho tan atractivos los colones que este país se inundó de dólares. Todos los meses cobran en el mercado privado, en el MONEX, cerca de 600 millones de dólares, cuando hace 2, 3 años, sí, el sector privado era superavitario en cuanto a oferta de dólares, pero 40 millones. Jamás 600 millones de dólares que están sobrando en el mercado cambiario Gerardo, costarricense. Gerardo, esa inflación es real. Me Es una refiero, buena pregunta. obviamente los números está ahí y lo pueden justificar, pero en la calle, a la hora de traducirlo al día a día, la gente, esa inflación negativa es real. Es una muy buena pregunta. Y de nuevo, yo me dirijo a los datos, Sí, porque el INEC no solamente nos da el índice de precios al consumidor, que mide el comportamiento del valor de una canasta de 279 bienes y servicios de los hogares que habitan en las zonas urbanas del país, que representan el 70% de la población y más o menos el 80% de los gastos de consumo. Entonces, si uno toma ese índice, que está compuesto de una serie de componentes de bienes y servicios, efectivamente cayó en el último año 1,78, los precios se desinflaron 1,78, pero si yo calculo ese índice hace 2 años, porque del 2021 al 2022 la inflación se disparó, tenemos que todavía los precios del país en general han subido un 6%. Pero si yo lo abro por estratos de ingresos, que es lo que interesa, y me voy al estratos de ingresos más bajos, el 10% que gana ingresos más bajos, el decil 1 al decil 3, sí, efectivamente, este año, 2023, la inflación fue negativa, pero ha sido menor que la inflación que han tenido o la deflación que han tenido los estratos 9 y 10. Y si lo mido en 2 años, la inflación de los estratos de ingresos más bajos es casi un 10%, mientras que la de los ingresos altos es una inflación prácticamente del 4%. Y por eso la mayoría de la población no siente lo que el presidente dice. ¿Y cuál es la lógica? Bueno, que los alimentos y bebidas que pesan en la canasta de consumo de las familias pobres, casi un 40%, si bien es cierto, en el último año bajaron casi un 5%, en los últimos 2 años, esta inflación de alimentos sigue siendo casi un 15%. Y en los estratos de ingresos altos, los alimentos y bebidas apenas pesan la mitad, pesan como un 20%. Por otro lado, el transporte que recoge e importa con un tipo de cambio un 26% más barato, sí le ha traducido, ¿verdad? Esa reducción de gasolina y diésel derivados del petróleo al mercado, es el factor principal que explica la deflación, pero resulta que en los deciles pobres
el transporte apenas pesa un 9% y en los deciles altos, que tienen 2, 3, 4 vehículos, pesa un 20%. Pero ve lo contradictorio, la gasolina y el diésel bajan, pero el transporte de taxis ha subido en los últimos 2 años un 31%. El transporte de estudiantes en bus ha subido en el último año y en los últimos 2 años prácticamente 15%. Eh, y lo mismo el transporte de escolares. Y por último, tenemos alquileres y servicios de vivienda que no han bajado de precio. Tanto si lo medimos en un año como en 2 años, los alquileres y servicios de vivienda prácticamente han subido un 5%. Pero claro, en los deciles de ingresos bajos, la gente alquila vivienda. Les pesan su gasto de consumo casi un 10%, mientras que en los deciles 9 y 10, prácticamente ahí los alquileres pesan un 4 o un 5%. Entonces, esta deflación que estamos teniendo en términos generales, podría decirse que es un gran logro, que es un gran signo de que la economía está muy bien, pero de nuevo, cuando la desagregamos, no todos somos iguales. Y está favoreciendo más a los deciles 9 y 10, porque lo que baja de precio es la compra de carros nuevos, es la adquisición de boletos aéreos o es los derivados del petróleo, que son productos de consumo de las clases de ingresos altas, y por eso podríamos decir que este fenómeno deflacionario más bien está contribuyendo a aumentar la desigualdad en la distribución del ingreso, que es uno de los males que tiene nuestro cuerpo humano, que se llama Costa Rica, y que no es ajeno, y ahí empiezo a mirar cosas, a los problemas de seguridad civil que estamos teniendo, porque el crecimiento económico que el presidente dice, cosa que es cierta, que se está acelerando porque el régimen definitivo, donde se contrata 1.700.000 personas, se aceleró, 1, 2, llegó hasta el 5%, pero igual, eso fue muy focalizado en construcción privada, en la zona de Guanacaste o en zonas francas, pero no en el resto del país. Y ahora parece que se tocó techo porque la construcción privada que venía creciendo 20, 30, 40%, ahora en noviembre cayó a un 4%. Entonces, desde el punto de vista de producción, para resumir, Jonathan, en términos generales muy bien, pero a nivel microeconómico no es igual. Hay gente que sí está disfrutando de ese mayor crecimiento, pero es la minoría. De hecho, esa minoría, Gerardo, a nivel de la fotografía social del país, estamos hablando de que ahí sí los números son bonitos para unos que tienen a ver, un nivel de profundidad económica muy alto y quienes tienen que resolver con el salario mínimo, que si bien es cierto es el más alto de la región, cuando vemos los costos del mes a mes, no alcanza y más bien se queda endeudándose y ahí es donde empieza a subir incluso el tema del endeudamiento con tarjetas o de los gota a gota o de cualquier otra forma. ¿Cómo podemos entender ese paso que falta para que permee más esos números tan bondadosos que se pintan en las estadísticas e indicadores oficiales? ¿Cómo podemos como país dar un paso adicional para que todos seamos más iguales y no unos más iguales que otros? Bueno, interesante, precisamente la discusión que yo en ningún foro lo he visto. Tal vez por primera vez lo voy a introducir en este programa. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cuál es el tipo de país que queremos de aquí a 5 o a 10 años? Cuando Inglaterra devolvió la isla de Hong Kong, ¿verdad?, a los chinos, el, la persona china que fue a tomar esa posesión fue un adulto mayor, yo creo que esa persona tenía más de 80 años, y lo primero que dijo en su discurso fue, bueno, ahora vamos a planear.
qué vamos a hacer con la isla de Hong Kong para los próximos 100 años. Imagínate, una planificación ni siquiera quinquenal, que es lo que se estila. Aquí ni siquiera Una llegamos al planificación, cuatrienio. o sea, ese señor no va a estar, no iba a estar presente, pero ya estaban pensando, ¿verdad?, en lo que querían ser a 100 años vista. Yo creo que ese es nuestro problema, que nadie, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los empresarios se han puesto a pensar cuál es el tipo de país que queremos. Y cuando uno ve lo que está sucediendo en Ecuador, mira, realmente no es por asustar, pero ante esa ausencia, como dicen por ahí, las sillas siempre se van a llenar. Y en Ecuador se llenaron no necesariamente por políticos, se convirtió en un narcoestado. Y, digámoslo abiertamente, yo he tratado de investigar de dónde está saliendo tantos dólares en Costa Rica. Y sí, Ujú. como dice don Jorge Madrigal, hay una parte importante que viene de las exportaciones, ¿ah? Un 38% de esa sobreoferta en el año 2023 viene por exportaciones netas que se liquidan en el MONE mayores, pero que la estructura de las exportaciones hace apenas 5 años era mitad y mitad. Mitad de las exportaciones eran empresas del régimen definitivo, mitad de zona franca. Hoy las exportaciones del régimen definitivo son un 30% y las exportaciones de zonas francas un 70%. Y lo contradictorio es que lo que sostiene la institucionalidad, porque es la que paga los impuestos y la que genera mayor empleo, es el régimen definitivo, que prácticamente no crece, aparte de lo que es la... De hecho, no solo no crece, Gerardo, sino que ellos mismos se ven como la caja chica de Lampa, que en este momento están desprovistos y cuando tocan la puerta del OIJ, de la Fuerza Pública, les dicen, les sugiero que pongan otras rejas en las ventanas o portones de acceso para limitar el ingreso y se sienten un poco desprovistos. Entonces, no solo no Sí. crece, sino que están expuestos. Luego, para terminar con el tema de la apreciación, sí, el turismo se está recuperando y hacemos discursos y demás, pero lo que estamos recuperando es el nivel de pasajeros que había prepandemia. Así es. O sea, eso está bien, pero apenas estamos alcanzando el volumen que teníamos hace 4 años atrás. No es para tirar las campanas al aire y no es para decir que los problemas están resueltos. Lo que se negocia en el 2023 de más de dólares que vienen del sector turístico apenas explican un 6% de la sobreoferta de dólares. Luego hay una salida de dólares para pagar deudas del exterior que compensa exactamente la mayoría de dólares que vienen del turismo, un 6% digamos, de salida negativa. Y la gran preocupación es que el Banco Central recibe de los bancos, de los intermediarios cambiarios, un volumen de 2.200 millones de dólares más que se negociaron en el MONEX y el cajón se llama otros. Y no hay detalles de qué hay ahí en ese otro. Entonces yo puedo pensar, bueno, como la tasa de política monetaria la dispararon del punto de 35 al 9%, ¿verdad? Y hay apreciación en colones, puede ser que llegaron muchos dólares para convertirlos a colones, porque es más rentable invertir en colones, hay un premio por invertir en colones. Puede ser que al ser el dólar más barato, los empresarios empezaron a traer préstamos del exterior, créditos comerciales, ¿verdad? Adelantos de clientes del exterior. Puede ser que sea inversión extranjera, pero ya dije que la inversión en zona franca se redujo el año pasado. Lo que se incrementó fue inversión extranjera del régimen definitivo interesante. Y luego hay toda una nube ahí, para llamarlo de alguna forma, de mayor cantidad de dólares de origen dudoso. Que nos estaríamos engañando que toda esta situación de inseguridad y de pleitos entre carteles y bandas no obedezca a dólares. Y Gerardo, esos dólares se cambian. cuando vos hablas de otra carpeta que dice varios,
Eso es como a nivel privado que el gerente general de la empresa vaya a ver qué es lo que está pasando y encuentre en los archivos son otros o varios. Y en la administración y eso no es factible, en la administración privada por lo menos. En la pública Y estamos todavía y te he escuchado una y otra vez decir, ¿de dónde está esa plata? ¿Dónde viene? ¿Qué es? Porque puede ser desde capital golondrina hasta capital dudoso, pasando por N cantidad de opciones. Y para abrir el abanico de la creatividad mental, mejor no. Lo ideal sería tenerlo bien acomodadito. o te lo pongo de otra manera, yo estoy manejando un avión que se llama Mercado Cambiario, soy el Banco Central, y tengo al frente, ¿verdad? Un panel de instrumentos y me dice tanto de exportaciones, tanto de turismo, tanto de pagos al exterior, pero de repente tengo un relojito ahí que dice otros. Y entonces, ¿cómo vas a pilotear el avión? ¿Cómo vas a volar si no sabes ese otros qué ¿En qué es? momento tripo el botón? Entonces, hay un tema serio en el sentido de que los bancos sí tienen la información porque se supone que por la ley de control de lavado de dinero, cada conversión que ellos hagan en sus ventanillas de dólares a colones, tienen que preguntarle a los clientes el origen de los fondos. Es que simplemente el Banco Central le quita a los intermediarios, detallen ese otro, cuánto es capital Bueno, especulativo, inversión, etc. pero también a la hora de hacer uno en pequeña escala, en el diario vivir de una persona normal, que uno va a hacer un cambio de $10 a colones, a la hora de hacerlo, la entidad financiera le dice, es decir, ¿cuál de todo este menú es el que aplica el por qué usted está haciendo eso? Pero en el menú viene otros. Entonces, a uno le dan la oportunidad no quiero poner que es un préstamo, no quiero poner que es un ahorro, y pongo otros. Sí, Esa buchaca viene a ser, supongo que mucha gente la usa y al final de cuentas no se sabe cuál es la transparencia de ese giro. es correcto, es correcto. Y eso me lleva entonces a quizás uno de los temas más polémicos. ¿De qué vale crecer récord a nivel mundial y tener una inflación negativa a nivel mundial, ¿verdad? Si a nivel de la tasa de participación laboral somos el penúltimo país después de Turquía dentro de los miembros de la OCDE. Lo voy a explicar de otra manera. Hay toda una población de 15 años que de acuerdo con el Código de Trabajo legalmente está capacitada para trabajar, ¿verdad? Resulta que en Europa, en Estados Unidos, en los países de la OCDE, se estila que el 80%, 75% de esa población vaya al mercado laboral a ofrecer su trabajo, ya sea que encuentre un trabajo, tenga un empleo o que se declare desempleado, pero está buscando cómo emplearse. Resulta que en el último año, como gran éxito, tanto el Banco Central como el Poder Ejecutivo anuncian que hemos logrado bajar la tasa de desempleo, que históricamente era del 12% al 7.2%, y que esa tasa no se veía desde el año 2010, pero no dicen la contraparte, y Sí. es que la tasa de participación laboral se cayó al 53%, y ese dato no se veía también desde el 2010. Es más, la tasa de participación laboral en Costa Rica hoy es más baja que la tasa que tuvimos en media pandemia, en el peor momento de la pandemia. ¿Cómo explico esto? Que sí, el número de desempleados se ha reducido en 130,000 menos desempleados, pero no fue porque se crearon 130,000 nuevos puestos de trabajo, porque cuando ves el número de ocupados, más bien los empleos se redujeron en el último año 125,000 empleos. Así es. Y además se agregaron muchachos de 15 años, 50,000 más, de manera que cuando yo sumo esos tres componentes, hay 307,000 personas que en el último año se salieron del mercado laboral.
se pasó de 1.600.000 personas, que es la fuerza, digamos, fuera del mercado laboral, que se ha mantenido ese 1.600.000 en los últimos 10 años, y en este último año subió a 1.900.000 personas. Y cuando se busca la explicación, bueno, antes de que Nogui dijera ayer, el gobierno decía, es que se están pensionando. Cuando vos desagregás por edades, sí, hay 100.000 de esos 300.000 que tienen más de 60 años. Pero aquí hay dos hipótesis. Si en tu empresa alguien se pensiona, vos lo sustituís. No es que se pierde ese empleo. Dos, la caja dice que en el último año el número de pensionados aumentaron 40.000, no 100.000. Pero lo más preocupante es que de 15 años a 34 años hay 140.000 personas con toda la energía, con toda la leche, que se salieron del mercado laboral, y cuando les preguntas el por qué, no es por desalentados, no es porque se cansaron de buscar trabajo. Lo que dicen es que se van a dedicar a viajar, que se van a dedicar a estudiar, que es que tienen obligaciones familiares. Y entonces uno dice, ¿y de qué va a vivir esa gente? ¿De dónde van a sacar la plata? Y hasta la fecha no ha habido forma que las autoridades, Ministerio de Trabajo, Banco Central, Gobierno, Ministerio de Economía, nos digan las razones. El INEC sabe quiénes son estas 307.000 personas, pero no se ha hecho un estudio de ir a averiguar qué está haciendo esta gente en el hogar. Y es donde uno dice, bueno, tal vez 300.000 es demasiado, pero te aseguro que un porcentaje de esa gente no es que se esté dedicando a actividades informales, porque eso está recogido en la encuesta continua de empleo. Es quizás que vieron que el sector ilegal es un contratante de empleo. O sea, que se están dedicando a realizar actividades ilegales. ¿Cómo? De llevar un paquete de un lado a otro, acosaje, delincuencia, sacar cargos, robo, hasta sicariato. O sea, que la economía y la seguridad no son independientes. O sea, las familias no es que per se se vuelven violentas. Okay, yo puedo pasar hambre, pero mis hijos no van a pasar hambre. Ajá. Entonces, si de repente yo no consigo empleo y aparece alguien y dice, mire, ayúdenme a hacer esto, y se van a ganar tanto, y no paga impuestos, y no paga cargas sociales, y de ahí puede comer mi familia, de ahí. Gerardo, esos números tan halagüeños oficiales serán, a ver, esto es hablar simbólicamente, serán solo para la gente que está en el sector formal de la economía, porque el sector informal y este aumento de personas que se salen de la fuerza laboral están viviendo otra Costa Rica. Sí, es interesante que el número de personas en la formalidad, según la encuesta continua de empleo, ha aumentado. O sea, como hay un grupo de personas como que ven el beneficio, ¿verdad?, de tener el seguro social del país y ser una parte legal para poder cotizar, y poder ser referente del gobierno. Pero también uno podría pensar que la parte informal es la que se está retirando del mercado laboral, porque cuando ves la formación académica de estos 300.000 personas, la mayoría, ¿verdad? Un 98% tiene una formación académica muy básica, primaria o secundaria, completa o incompleta. Y si ves el modelo que está creciendo de zonas francas, o incluso la construcción en Guanacaste, que tiene que ver con hoteles de alto perfil o que tiene que ver con gringos y demás, te exige ciertos requerimientos, actitudes, el inglés, habilidades digitales, y mucha de esa gente no la tiene. Entonces, si no puedo colocarme en ese mercado creciente, al final termino cometiendo una actividad ilegal. Y eso es un elemento en donde nosotros nos vemos muy mal.
y yo no veo que el gobierno le esté entrando. Y por último, sí hay que reconocer que el estado de las finanzas públicas está muy bien. De hecho, tenemos superávit primario. Y esto lo reconozco porque hey, al César lo que es del César. A mucha gente le cae mal cuando yo digo esto. Para mí, el génesis está en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018, que fue presentada por el gobierno de Carlos Alvarado y que fue aprobada en la administración anterior de la Asamblea Legislativa, porque estabas ahí presente. ¿Verdad? Fue a partir de ahí que se amplió el IVA a los servicios, fue a partir de ahí que se quitaron una serie de bollerías, ¿verdad?, que había en los pluses, fue a partir de ahí que se hicieron una serie de ajustes en el impuesto de renta, a tal nivel que hoy la carga tributaria, y eso se menciona poco, se pasó casi de un 12% del Producto Interno Bruto en impuestos, ya vamos casi por un 16%. Ha aumentado la recaudación. Y también la tributación tiene métodos más efectivos de recaudación como la factura electrónica. Y eso ha hecho que el país tenga superávit primario, casi 2 puntos del PIB, en el sentido de ingresos mayores a los gastos antes de intereses. Pero una de las grandes debilidades es que hemos venido acumulando deudas desde el año 2007 y esa deuda respecto al Producto Interno Bruto sigue siendo muy alta, supera el 60%, son casi 56.000 millones de dólares y una porción importante de esa deuda tiene intereses muy altos. Y eso hace todavía que, a pesar de tener un superávit primario, los intereses se chupan casi 4 puntos del Producto Interno Bruto y nos mete a una situación todavía de déficit financiero. Gerardo, en ese déficit primario, a ver, desde hace 3 años aproximadamente viene una tendencia y una forma de actuar del ecosistema de Hacienda que es no pasarle necesariamente todo y a veces a tiempo las inversiones sociales, es decir, la inyección a todo lo que es avancemos, desde cuido, todo lo que es el armazón social del país no se está haciendo o no se está haciendo completo o no se está haciendo a tiempo. Y eso genera que no se pueda ejecutar y que vuelva a las arcas de caja única y demás. Eso también influye porque, y eso, a ver, va a generar una resaca a corto y mediano plazo, porque si se reduce la inversión social, vamos a tener muchos problemas sociales por resolver en el mediano plazo. Sin duda, cerca del 40% de nuestro presupuesto del gobierno central, que son 18.000 millones de dólares, el 40% de eso supuestamente va con destino social, Ujú. a educación, a salud, a pensiones, a becas y demás. Pero efectivamente lo que estás diciendo es que en la práctica no está llegando a las personas. Escuchaba, creo que fue una ministra que decía que ante esta situación hay que decidir, o es la beca o es la comida. Y ya cuando llegar a esos elementos, volvemos a lo que yo decía, yo puedo pasar hambre como adulto mayor, pero mis hijos no van a pasar hambre, ¿verdad? Y entonces es cuando uno dice que quizás se empezó como en una empresa privada, en el sentido de que hay grasa en el presupuesto nacional, pues yo empiezo a cortar, ¿verdad?, esa grasa, pero en algún momento empiezo a cortar huesos, o empiezo a cortar músculos. Y uno de los cimientos de esta sociedad que nos ha hecho diferentes respecto al resto de los países centroamericanos ha sido la gran inversión social, donde uno de los pilares es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y vemos todos los días en la prensa canalla las discusiones que hay, ¿verdad?, sobre la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo mismo que la inversión de obra pública, de acuerdo con el IMAE, el último dato, noviembre de 2023, hoy está un 50% abajo del nivel de obra pública que teníamos en noviembre del 2019. El deterioro
que han tenido carreteras, escuelas, ¿verdad? Edificios públicos, es inmenso. Y eso tiene también incidencia sobre la productividad del país. Yo creo que son elementos que tal vez en el corto plazo no los estemos viendo, pero que definitivamente en esa Costa Rica que queremos hacia adelante, ¿verdad? Van a incidir. Yo en lo particular quisiera, porque aquí me desarrollé, una Costa Rica de oportunidades de empleo. Costa Rica donde la educación pública sea muy similar, paralela a la educación privada, para tener igualdad de oportunidades de empleo. Yo quisiera una Costa Rica donde la distribución del ingreso sea más igualitaria. Una Costa Rica que no solamente es el GAM, sino que también incluye las zonas costeras. Yo creo que lo que estamos viendo en este tema de inseguridad es cosecha también de que los gobiernos pasados, teniendo representación política de las zonas costeras, no se hizo mayor cosa por ellas. Es un gran deterioro. Vos vas a Punta Arenas y es triste lo que uno ve ahí. Pues vas a Limón y sentís la inseguridad. Entonces, esa Costa Rica que nos heredaron de paz, de tranquilidad, en donde había un sentimiento de una gran clase media, donde afuera nos dicen es que ustedes los chicos son muy igualados, ¿verdad? La estamos perdiendo, porque sí ha habido crecimiento, sí ha habido creación de riqueza, pero a diferencia del pasado, hay una acumulación en deciles de ingresos más altos y la clase media, unos poquitos pasan a los deciles altos, Así es. pero la gran mayoría está pasando a los deciles bajos. Dos, Y dos, ahí dos, sí tenemos un problema. dos preguntas en los minutos que nos quedan, 6 minutos aproximadamente, Gerardo. Uno, la clase media tradicional que conocemos, histórica, ¿sigue, está fuerte o se está debilitando? Número uno. Y número dos, desde tu percepción como economista, ¿no te has sentado hasta ahora, y digo hasta ahora, no sé más adelante, como ministro de Hacienda, pero sí tienes el bagaje para poder hacer una conjetura? El presupuesto nacional tiene varias formas de verse. El punto de vista solo económico, resolvamos los bloques económicos y démosle una estabilidad al país, o equilibrarlo con la parte social y empecemos a hacer un equilibrio de fuerzas como para poder ir avanzando, o incluso generar una tercera bola en el juego que se llame inversión en producción e innovación, y tratar de llegar a un equilibrio de las tres partes para poder sacar al país adelante. ¿Cuál de las tres formas es la adecuada en el futuro? No digo en la actualidad, porque en la actualidad ya sabemos por dónde está el país, pero en el futuro para llevar al país al siguiente nivel. Bueno, la primera pregunta es evidente. Definitivamente la clase media ha perdido importancia en el país. Y eso lo vemos con un dato que para mí es vergonzoso. Y es que así como decimos que somos el campeón mundial en inflación, somos el campeón mundial en crecimiento de la producción, con mucha vergüenza tengo que decirlo, somos el campeón mundial en desigualdad en la distribución del ingreso Así es. dentro de los países de la OCDE. Ojo, no comparado con los países nórdicos o los países desarrollados de la OCDE, comparado con México, comparado con Chile, comparado con Colombia, que son miembros de la OCDE. Ahí nos hemos descuidado. Y eso ha hecho de que definitivamente la clase media, como usted decía, se haya comprimido, se haya reducido. En cuanto al presupuesto nacional, tenemos que recordar que en el 2018 estábamos viviendo una situación prácticamente de default, se hizo famoso el término, de incumplimiento de pago. Estuvimos a punto. Rocío Aguilar, ministro de Hacienda, tuvo que negociar con Rodrigo Cubero el último cartucho, en 2018 finales, que era acudir a las letras del Tesoro. Y también tuvo que salirse a captar recursos pagando en dólares tasas del 12%, 13%, para evitar una crisis económica. Después de ahí, recordemos que se firmó un programa con el Fondo Monetario Internacional
Y entonces ese programa, junto con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, vino a establecer las reglas, pero como es lógico, cada quien defiende sus territorios. Entonces, a la hora de empezar a recortar gastos, lo que empezamos a recortar son gastos de capital, y por eso lo que te decía de inversión en obra pública, o gastos que son de todos, pero que son de nadie. Y esos son los sociales, ahí nadie va a reclamar. Y empezamos a defender, sí, mis salarios de mi gente, sus pluses, sus incentivos salariales, ¿verdad? Y entonces ahí quien sufrió más fueron los programas sociales. Ahora estamos en una condición adecuada, creo yo, de finanzas públicas a tal nivel que desde el 2007 no veíamos este superávit primario. Entre comillas, están sobrando al año 1.200 millones de dólares antes de pagar intereses. Pero me parece a mí que el famoso aquel tema de la reforma del Estado se dejó a un lado, aquel famoso proyecto de ley de Otón Solís, ¿verdad? De cerrar, lo cerraron el proyecto, lo desaparecieron, nadie sabe qué se hizo, ¿verdad? La Comisión de Asamblea Legislativa actual de Reforma al Estado, no sé realmente qué estarán, brilla por su ausencia, y entonces no hay un estudio serio que nos diga, busquemos un balance, busquemos un equilibrio entre la parte social y los números meramente fríos, económicos, ¿verdad? De alcanzar ciertas metas de déficit o superávit primario, déficit de superávit financiero, deuda al PIB, y pongámonos un poco más la mano en el corazón, porque sí, definitivamente estamos viendo varias Costa Rica. La Costa Rica no es una sola. Hay una Costa Rica exitosa, y una Costa Rica que crece al 5%, pero hay una Costa Rica que la está viendo a Felipe. Y yo no veo, sinceramente, cómo las autoridades, tanto Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, estén analizando con cuidado estos temas, y mucho menos los partidos políticos. De Los acuerdo. partidos políticos, de ahí, vos que has pasado por ahí, de ahí, pues realmente no he visto Hace muchos se cómo ven, entretienen en la rama que se quema y no en el árbol que está en peligro. exacto, dónde están los centros de análisis de los problemas nacionales ¿De acuerdo? y las propuestas de solución. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, que dice que hacen este programa, ahí está el diagnóstico, me parece que desde el punto de vista económico está muy claro dónde estamos bien, dónde estamos mal, pero ahora lo que hace falta es estadistas, me parece que lo que hace falta es voluntad política, me parece que lo que hace falta es valentía, liderazgo, para que gente muy importante, muy capacitada, que está viendo los toros desde la barrera, se involucre, ¿no? Se involucre en la actividad pública, porque si no, los campos se llenan. Y repito, se están llenando ya no por lo que decía que el diputado San Ramón, por la galería de sol, sino que ahora se están llenando con gente maravilla, con gente que quiere una Costa Rica, entre comillas, más parecida a una. Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, Jonathan, gracias a vos y te felicito por esta iniciativa, y vamos a ver en esta semana qué dicen mis otros colegas que van a estar en el programa, con los cuales yo no he hablado, para ver si tenemos divergencia y si hay polémica en cuanto a la situación económica del país. Así es, Gerardo. Gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática. Recuerde, esta semana, la Costa Rica en números. Vamos a hacer una radiografía, la más grande desde el punto de vista económico, al país, al gobierno y al bolsillo de los costarricenses, para saber por dónde tenemos que caminar para mejorar la situación de todos. Hasta la mañana, si Dios así lo permite. Hasta luego.